Rabot-Rantzis Now Live. Streaming Just Chatting, martes modesto. Old. Saludos camaradas.
Hola, hola, buenas compas, ¿cómo están? Espero que los trate muy bien el día de hoy. Estamos en martes modesto y bueno, hoy tengo varias cositas bonitas que enseñarles. La primera, por supuesto, es esto de aquí, que bueno, es una mantilla un poco que como grisácea, muy, muy vieja. Era de mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuela. Y estoy muy emocionada porque me la prestaran. En realidad, yo creo que originalmente mi abuela no me la iba a prestar. Pero bueno, en eso estamos. Vamos a ver. Creo que por ahora podemos quitar la captura de pantalla y de hecho podemos pasar esto aquí. Bueno, hoy tendremos cositas, supongo. Como pueden ver por acá, tengo todo un... ¿Qué es esto? Una maleta, un maletín, ¿verdad? De... está roto esto. En realidad está en súper buen estado, excepto por la manija. Pero bueno, pueden verlo. Qué lindo. Que hayan cosas así, digamos, familiares, y uno como historiadora, bueno, se vuelve loca, ¿verdad? Con estas cositas. eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque guarda, o sea, curiosamente, no sé, a mí siempre me ha parecido que las cosas antiguas, ¿verdad? Pues fueron ampliamente utilizadas en algún momento de la vida y pues tal vez era una, no sé, es una suerte como de memento mori, no sé, como de que todas las personas que lo utilizaron en algún momento, sus dueños originales ya, o sea, fallecieron. Esa conexión extraña que uno tiene con esas generaciones, ¿verdad? O sea, técnicamente ese es de mi tatarabuelo, o sea, el abuelo de mi abuela. Han pasado 4 generaciones, ¿no? Desde entonces. Y si lo pensamos bien, él también fue un bebé de los 90, si no me equivoco, si no de los 80, pero bueno, en el sentido de que él nació en 1890 y pico. Por ejemplo, su esposa, mi tatarabuela, nació en 1896. Yo, para que tenga una comparación, nací en 1997, ¿verdad? Entonces, como para que veamos, no sé, o sea, 100 años. Yo siempre lo hago mucho más asociado al tema de las mujeres. Tengo más fotos de las mujeres de la casa. Yo crecí primordialmente con mujeres, ¿verdad? Mi abuela, mi mamá, básicamente. Y pues a su vez, ella tenía una conexión muy fuerte, principalmente con su abuela, digamos, mi abuela. Entonces, pues ¿verdad? O sea, como siempre he sentido como mayor conexión y cada vez que sé que mi abuela guardó cartas o guardó, no sé, utensilios de su vida, ya sea desde teteritas. Hola, no sé quién es pero le tenía follow jaja. Hola, espero que estés bien. Bueno, yo soy Jimena Madrigal o Rabo Trans o como sea que me quieran llamar. Y pues nada, soy historiadora, soy comunista, por eso el cosito aquí. Eh, En mi casa también han sido más mujeres que hombres. pues me alegro mucho por vos, honestamente. Eso te da como una mayor, no sé, mayor conocimiento del sexo opuesto, siempre es Yo soy positivo. pobre, mucho gusto. Buenas noches, camarada. Buenas noches. Eh, Supongo que si yo dejara de trabajar también sería pobre, pero en este momento estoy trabajando, entonces pues tengo mi ingreso, aunque no soy eh, adinerada, o sea, soy una pobre en Yo potencia. trabajo y soy pobre aún. Eso sí Cositas de la vida. nos pasa a En mi todos. casa siempre ha sido un campo de nabos. ¿Qué significa eso? Pero bueno, aquí hay de todo, honestamente, muchachos. Eso es como yo, o sea, es que yo estudio historia. Todos hombres. Ah, sí, no, en mi casa hay muy pocos hombres. Y es curioso porque el papá de mi mamá, o sea, hoy vamos a ver el lado de la mamá de mi mamá, ¿verdad? Pero del lado del papá de mi mamá son todos hombres, o sea, eran 8 hombres, no tuvieron ni una sola mujer, digamos, todos son hermanos. Yo siempre he pensado como que si hubiesen sido una línea noble, toda su línea hubiese estado aseguradísima. O sea, sabe tener 8 hijos, o sea, ¿qué reina no se hubiese deseado tener 8 hijos varones? ¿No entiendes? Pero bueno, como les digo, o sea, yo soy historiadora, ¿verdad? Entonces, en realidad, y curiosamente, en donde me he desarrollado y me han pagado, aunque no necesariamente como trabajadora oficialmente, Somos pobres en potencia, pero menos mal que elegimos libremente quién nos explota. esa es la verdadera libertad de elegir quién nos explota y firmar un contrato. So pena de morirse de hambre, so pena de no poder pagar la casa, pero claro, no hay ningún tipo de... Es totalmente voluntario, ¿verdad? Pero bueno,
de hecho, bueno, curiosamente, el lado de la mamá de mi mamá, Yo me exploto solo, o sea, casi nada. ¿por qué se explota solo? Ustedes, ¿cómo se llama? Autónomo. Creo que sí, la música está bien, ¿verdad? Escucha bien mi música de lo que estoy hablando. Bueno, como soy historiadora y en lo que más me he desarrollado justamente en digitalización de documentos, ¿verdad? O sea, nosotros, de hecho yo debería estar teniendo guantes en este momento porque, o sea, guantes, ni siquiera guantes, eso sí, bueno, a ver, hoy vamos a hacer, no solamente, vamos a repasar los documentos Qué que me he interesante encontrado por suena aquí, usted, la verdad. pura vida. Momento monotributista. Entonces, eh, cuando uno maneja documentos antiguos, lo ideal, bueno, obviamente tratarlos con mayor cuidado, no tener nada de agua, ni de refresco, ni de nada cerca. Y si va a tener lo que tenga tapa, porque uno no quiere un safis, ¿verdad? Tratar de no tener nada que tenga que ver con tinta, siempre tratar de utilizar lápiz, primero, porque si por A o por razón se hace una marca se puede borrar, ¿verdad? Y así no se lastima un documento. Pero también por si usted no sabe... Wines. Buenas. Usted no sabe en el momento en donde usted está escribiendo y que la tinta se le rompa por alguna razón y se manche un documento y no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, esos son como elementos básicos. Idealmente se utilizan guantes no de plástico o de hule, sino... Agricultor en realidad. Estoy preparándome para el colapso financiero mundial. V. Eso está maravilloso, honestamente, que arriba los agricultores. Importantísimos los campesinos. Son la espina dorsal de nuestro planeta, honestamente. Sin ellos no comeríamos. Aunque cada vez más se está automatizando, ¿verdad? Gran parte del trabajo. Y se está acumulando tierra. Pero bueno. El tema es que no se tienen que utilizar ese tipo de guantes porque se puede lastimar el documento. Entonces, lo ideal sería guantes de tela y blancos, ¿verdad? O sea, guantes de algodón blancos sería lo ideal. Pero bueno, no tenemos en este momento, así que, y además de todo, son ¿Crees de mi que propio llegará archivo. el momento que tengamos digitalizada toda nuestra historia? Una gran parte de ella ya se está digitalizando. De hecho, para todos aquellos que no conozcan, vamos a ver, vamos a enseñar la pantalla. Permítame un momento. Yo sí quiero que un robot se encargue de mi trabajo y yo ponerme a escribir. Ok. A ver. Y permiso aquí. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ah, bueno, sí. Ok, hay un lugar muy bonito que se llama Pares. Es un portal de archivos españoles. Y de hecho a nosotros nos interesa muchísimo, no solo como historiadores, sino propiamente como historiadores hispanoamericanos, porque una gran parte de nuestra historia virreinal la encontramos justamente en el archivo de Indias. No solamente porque se encuentra ahí gran parte de nuestra historia a través... Primero ahí se almacenaban los documentos que iban de allá para acá, pero también o sea, era una casa de contratación, casi que todo lo que se movía oficialmente desde España para acá, eso sea personas, comerciantes, objetos, cargamento, lo que sea, tenía que pasar por la casa de contratación de Sevilla. Por lo tanto, toda esta documentación estaba agrupada justamente ahí, ¿no? Bueno, y muchos archivos reales y demás se han pasado por ahí. Entonces, bueno, el archivo de Indias, ¿verdad? Tiene gran parte de nuestra historia documentada y se ha hecho un esfuerzo bastante grande, principalmente desde el gobierno español, para digitalizar una gran parte de estos documentos, ¿verdad? Porque en efecto ahí enseñan nuestra historia hispanoamericana. Ahora, una parte de esa documentación sí técnicamente se queda en América, obviamente, aquí se llevaban archivos también, o sea, se escribía. Sin embargo, la calidad de esos archivos va a depender de cada país. De hecho, yo al principio decía, ¿cómo es posible que nuestra historia esté documentada en España? Que tengamos que cruzar el charco para poder acceder a esos documentos en físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego pensándolo bien, no sé si querría que mejor esa historia de toda nuestra extensión subcontinental, ¿verdad? Estuviese diseminada en los diferentes países que tras de todo en sus propios archivos tienen diferentes normas de calidad y de conservación. Por ejemplo, en gran parte de Centroamérica y el Caribe no hay una regla de conservación rigurosa, todo lo contrario, la gente puede entrar con refresco, la gente puede entrar y salir con los documentos, se pierden cosas, utilizan lapiceros, se rompen.
hay poco interés por la conservación de los archivos. En el caso específico de Costa Rica sí tenemos pues uno de los archivos privilegiados de calidad, tanto en nuestro archivo nacional como en nuestra biblioteca nacional, donde sí se tiene un cuidado bastante riguroso en la conservación de estos documentos. Entonces sí, una gran parte de esa historia sí se conserva, y de hecho muchas partes de Centroamérica tienen que venir no sé, a Costa Rica. Otras partes de Hispanoamérica tienen que ir a países donde esté mejor conservado el archivo. Entonces me gusta más que esté todo concentrado en un solo lugar. Lastimosamente hay que cruzar el charco para tener el acceso físico, ¿no? Al Consejo al Archivo de Indias. Sin embargo, y aquí vamos a ver. Vamos a dejarlo así. Sin embargo, estos pares, ¿no? Pueden buscarlo así. Se llama Portal de Archivos Españoles. P-A-E-S. Pares. Y aquí pues hay diferentes formas de buscar. Bueno, aquí están los archivos. Es que es un poco como complicado, honestamente, meterse a buscar. Pero aquí se pueden encontrar, están pues, las estadísticas. Lo que sea que a ustedes les interese buscar. Vamos a ver, es que vamos a buscar algo, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Téngame paciencia. Es que tiene como su toque para buscar, vamos a ver. Vamos a ver. Es la parte mala de las webs institucionales. Buscar algo es imposible. No, no es imposible. En realidad, una vez que usted le agarra el toque es bastante fácil. Lo que pasa es que no, el buscar específicamente como en dónde era que había que meterse, eso es lo que no recuerdo. Pues no sé. Inquisición. Me refiero a que no es amigable. Es cero amigable, eso tiene toda la razón. Bueno, aquí está, ya, listo. Qué sé yo, busqué Inquisición, ¿no? Y entonces me vengo aquí. Este que fijo tiene archivo. Es un archivo de 1699, ¿verdad? Y pues puedo acceder a él justo aquí. Sí, ven que no era difícil, lo que pasa es que no me acordaba como muy bien dónde era, entonces ya aquí puedo ver el documento. Ahora, ya que lo puedan leer y lo puedan interpretar, ya será pues lo suyo, eso toma su tiempo. Nosotros llevamos un curso entero para poder descifrar, ¿verdad? Lo que dice pues estos documentos. Vamos a ver si logro. Buenas, ya llegué. ¿De qué será el tema de hoy? Buenas, les estoy enseñando cómo utilizar. Hoy vamos a hablar de varias cositas, pero en un toquecito, nada más. Y cómo se halla el tema de conservación de la historia en otros países, ejemplo anglosajones. ¿Cómo? Yo creo que los anglosajones tienen un buen registro en realidad, o sea, y parte de ello es, bueno, nosotros utilizamos mucho de las fuentes, incluso ahí sí también, porque pues, el nuevo imperio es Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está gran parte de nuestra historia del siglo XIX y del XX? Bueno, para averiguar las tramas que hacían realmente la política interna, que realmente es la política que Estados Unidos quisiera, hay que meterse en, qué sé yo, los archivos de la CIA, los archivos del Estado de Estados Unidos, o sea, ahí están bastante bien digitalizados y todo. Los que están obviamente disponibles, no todo está disponible. Pero bueno, como pueden ver la pantalla, vamos a ver, uno se puede acercar acá. Obviamente todo está escrito en, pues así, entonces pues hay que saber leerlo y descifrarlo. Pero mira qué curioso, aquí tienen la letra. Bueno, y todos ya saben, pueden utilizar el archivo de pares. Y de hecho, vamos a ver, se los voy a pasar rápidamente a el Discord para aquellos que les interese en temas modestos que nadie ha hablado. Y se los, bueno, listo. Ay, bueno. Estamos. Ok. Entonces. https://www.culturaydeporte.gov.es/archivos-acá/la-historia-de-Europa-historia-de-Europa-intrusos.html. Gracias. Perdón. No, tranquilo.
Bueno, por ejemplo... Curioso que lo llamen Guerra Civil Catalán. Pero 1472, la guerra civil catalana era Usen un entre... puto reductor de links. Eso sería una buena idea. Sí, no, este es Juan II de Aragón, el padre de Fernando, el Fernando de Aragón. Fue cuando las élites catalanas estaban entre si Aragón o Francia, ¿verdad? Creo que los catalanes, específicamente los barceloneses, si no me equivoco, los que estaban aliados a los franceses. Creo, si no me equivoco. Pero bueno, nada más era como para hacerles un pequeño avance sobre cómo entendemos ese tema de la historiografía, ¿verdad? Una gran parte es el tema de conservación. Algunos dirán que no es lo que hacemos, que lo que se debería hacer es otra cosa, que en realidad es más el tema de investigación, pero yo creo que el hecho de que nosotros tengamos que trabajar tanto con documentos hace que sea totalmente necesario no solamente saber cómo leerlos, o sea, sino cómo pues conservarlos, ¿verdad? Y no solo eso, saber qué información importante extraerle para también archivarlo de manera correcta y que luego generaciones en el futuro tengan muchísima mayor facilidad a la hora de buscarlos. Entonces, como les digo, el tema de la digitalización va a depender del país. Por suerte, gran parte de la nuestra está en España y en España sí se están preocupando por pues eso, digitalizarlo y podemos acceder a ello a través del portal de Pares. Pero también tenemos otros ejemplos. Yo puedo dar el caso de que ya hasta yo participé en ello, en la digitalización de documentos de otros archivos, principalmente de universidades públicas, como es el caso de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Historia, el CIAC, ¿verdad? Está teniendo Dejo mi granito de arena. Muchas gracias, Phoebe, eso es lo mejor. Pero bueno, como para que sepan, que va a depender del país, va a depender del estado de conservación del archivo, va a depender de la modernización de ese archivo, ¿verdad? Y pues eso, yo diría que va a depender muchísimo. Pero idealmente, o sea, es que sí todo se esté yendo hacia la digitalización, precisamente porque ya tenemos esa herramienta. En algún momento, bueno, teníamos la herramienta de la fotocopia, ¿verdad? Para que, bueno, se pasara a un papel que pudiera conservarse por más tiempo, etcétera, además. Pero ya ahora tenemos la herramienta de la digitalización, lo cual es una herramienta maravillosa que incluso con ciertas herramientas, especialmente ya después de que tenemos obviamente la máquina de escribir, ¿verdad? Y se homogeniza mucho más la escritura, tenemos herramientas que logran pasar eso a texto, ¿no? Pueden leerlo y pues en ese scan inteligente, especialmente ahora con el desarrollo de la inteligencia artificial, podemos buscar palabras, ¿verdad? Dentro de un mismo archivo que originalmente estuviese pasado en máquina de escribir, ¿verdad? Que nunca se había digitalizado. Entonces, eso es una maravilla, ¿verdad? Sin embargo, lo que ya sería como estos documentos que estamos viendo aquí, que están escritos a mano, eso es un poco más difícil. Ya iba siendo hora de que digitalizaran. De hecho, se ha digitalizado bastante. Y repito, me parece que en España más bien tienen una excelente labor y creo que han reconocido también que tienen esa responsabilidad histórica porque ellos están guardando en su suelo lo que es la historia de nuestro continente en parte. Entonces que tienen la obligación también de hacerlo accesible, ¿verdad? A todos nosotros que somos también pues herederos del Imperio Español. En él vivimos, en él se desarrolló nuestra historia y tenemos de nuevo ese contacto documental fuertísimo. Es la única forma de luchar contra los negrolegendarios. Sí, bueno, en parte, exactamente. Que también da mucha cuenta, digamos, de cómo se asume lo negrolegendario después de la independencia, donde no hay mucho interés en algunos países por la conservación de los documentos antiguos, ¿verdad? No sé, quién sabe qué estaban tratando de esconder o qué no les gustaba. Como les había dicho, bueno, esto es, pues para mí es como muy bonito, ¿verdad? Es algo que tiene que ver con mi familia directamente. Uno podría decir que tal vez tiene ciertas conexiones con la historia nacional, porque en efecto, don Alfredo Saborío, qué apellido más espantoso, Saborío, pero don Alfredo Saborío, pues fue diputado, fue representante de Costa Rica en diferentes ocasiones a nivel internacional. Y creo que la primera ocasión fue en 1928. Por aquí, de hecho, justamente aquí está, por ejemplo, la invitación. Vamos a ver, es que lastimosamente no tengo como un escáner y la foto es muy terrible, pero bueno, se los voy enseñando aquí poco a poco. Está en alemán y tras de todo no sé si hace el efecto espejo, entonces no sé si van a entender bien, pero por acá pueden notar 22 de agosto de 1928 y estamos 19, no, ya estamos en septiembre, pero bueno.
Esta es la invitación oficial, digamos, que se hizo, y fue un representante de Costa Rica a Berlín a una conferencia interparlamentaria, en la 15ª conferencia interparlamentaria. Buenas tardes. Carita Buenas. sonriendo. ¿Y los guantes? Justamente lo que les estaba diciendo al inicio es que pues no tengo guantes en este momento, pero por suerte eso es un archivo de nuevo personal, entonces pues no hay ningún problema, y no es la primera vez que tengo que manejar y con supervisión archivos, pues eso, sin guantes. No es lo ideal, pero bueno, cuando uno se tiene otra cosa es mejor eso a... Pero bueno, de nuevo, las manos están limpias, es importantísimo no tener las manos sucias, si sus manos son grasosas Mi o algo bisabuelo así. abandonó a mi abuelo cuando era niño. V. Mi tatarabuelo, mi bisabuelo técnicamente nunca reconoció a mi abuela, pero bueno, son otros impuestos que espero no. Creo que me va a matar por decir esto, perdón, tita. Pero bueno, no hay ningún problema, no significa nada. Y ella fue criada justamente por pues sus abuelos, que son esos señores de aquí. Y pues eso, mi tatarabuelo tenía como, bueno, esa noción, ¿verdad? Él era representante de Costa Rica, lo fue embajador de Costa Rica en Colombia, fue embajador en Costa Rica. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esos son otros 100 pesos, sí. Pero bueno, ya sí lo vio y sí lo conocía, perdón. Y se refiere a que ver esto, sí, mi abuela sí ve a veces lo que subo en YouTube. Pero bueno, esto se corta, lo voy a cortar. Como les decía, o sea, realmente tiene Lo una... único que sé de mi bisabuelo es que desertó del ejército peruano. Oh, qué curioso. Bueno, este hombre realmente... Saborido no es apellido feo, lo chungo es saborío diagonal es saborío, que es de saborido. Un palabra equivalente al grena y no malafollá. Es que no es saborido, es saborío. Es la segunda, saborío. No, sí, como te digo, es un apellido espantosísimo. En realidad no sé dónde salió, pero bueno. Bueno, no importa, o sea, realmente. El punto es que, como les digo, fue representante. Es más, por aquí creo que hay unos. Ahora sí, que hay todo tipo de documentos. Y los que más me interesan, pues, esta es mi tatarabuela, la esposa. ¿Ven? Saborío. Pero bueno, eso no es lo que les iba a enseñar. Les iba a enseñar el pasaporte diplomático. A ver. Este es de mi abuela. Bueno, aquí está. Listo. Bueno, así se ve por fuera. ¿Verdad? Y bueno, como pueden ver aquí, dice pasaporte diplomático. Nos va a quitar esto porque como no estamos viendo nada ahorita. Como dicen aquí, pasaporte diplomático. De hecho, esta es la firma de don Alfredo. Esta de acá. Y este es el don Alfredo. Y esta es mi abuela, de hecho. Vean qué guapa. Pero bueno, este es don Alfredo. No sé por qué lo rayaron, pero bueno, rayaron el pasaporte, eso no fui yo. En efecto, por esto mismo se trata de nunca cerca de documentos antiguos o documentos viejos tener lapicero cerca. En este caso no es archivo de la familia, probablemente eso quiere decir que algún chiquito que estaba cerca o algún adolescente tonto, pues en ese momento... O niños jaja. Exacto, agarró pues un lapicero. La idea es no tener lapiceros ni cerca de estos documentos. ¿Por qué? Porque no es ni siquiera que usted quiera mancharlos. Puede que algo pase, se rompa la tinta, se reviente la tinta, como muchas veces pasa, y a la mierda el documento. Entonces, o que un niño agarre el lapicero y tal, ¿verdad? Entonces, idealmente no se tiene esto cerca de niños, y especialmente si se va a hacer, que tengan las manos limpias y definitivamente no haya, no haya lapiceros cerca, especialmente los lapiceros. A ver, ¿qué podría decir de mi abuelo? Lo más interesante para mí, honestamente, de este señor es que fue también cónsul de Checoslovaquia en Costa Rica. O sea, a ver, no es que él fue a Checoslovaquia a representar a Costa Rica, sino que de manera ad honorem, él representaba a Checoslovaquia en la embajada costarricense. Y es, bueno, de hecho tenía un pasaporte que podía pasar la cortina de hierro, como decía mi abuela, o sea, él, pues, técnicamente.
Y es interesante porque, bueno, él justamente le toca ser representante de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él esconde los símbolos patrios de Checoslovaquia cuando Alemania invade Checoslovaquia, ¿verdad? Y entonces, de hecho, creo que por aquí. Sí. Ven qué locura. No sé si lo notan por acá. Hay una suerte Yo era ese nene que tenía las manos llenas de tinta porque usaba pluma. Sí, ve, eso no se hace. De hecho, vean, aquí está el sello oficial. Casi no se nota. Pero bueno. Con fecha de 6 de julio de 1942. Y en efecto, aquí, por ejemplo, dice... Esta es la carta, bueno, donde le aceptan la renuncia, digamos, porque él renuncia y dice... En nombre del presidente del gobierno de la República de Checoslovaquia, tengo el honor de exprimar a usted los más sinceros y cordiales votos para este elevado empleo otorgado a usted y siento mucho que este nuevo cargo no le permita continuar con la función de cónsul honorario. Aceptando la renuncia suya, el señor presidente y el gobierno checoslovaquio aprecian mucho los buenos servicios prestados por usted en la calidad de representante oficial de nuestro país. Jamás se dejará desaparecer la memoria de su valiente conducta en la época crítica cuando nuestra república ha sido asaltada por un enemigo cruel y cuando usted manifestó con tanta dignidad su devoción a la causa justa de Checoslovaquia. Me permito esperar que usted conservará el porvenir de su amistad a toda prueba a nuestro país. Además, el gobierno checoslovaquio no olvidará nunca los servicios prestados por usted en tiempo difícil. Aguardamento un momento apto para manifestar a usted la gratitud por sus leales y devotos servicios. Esta es la parte que quería leer. Le agradezco también su amabilidad de guardar el archivo, el escudo y la bandera nacional del Consulado de la República Checoslovaca en San José, Costa Rica, hasta que el nuevo cónsul pueda ser nombrado. No recuerdo así como nada más, pero bueno, el punto es que este no es como el documento al que yo me refería. Pero hay otro documento donde algo le hablan sobre que las agradecen que hayan escondido como ciertas cosas o no sé cuánto, digamos. No sé, me parece que es una figura interesante. Cabe recalcar, y me parece que no estoy insultando su memoria ni nada, que era un rasperro. Entonces, por ejemplo, muchas como problemas de su vida, incluso problemas políticos, se los trajo el ser un mujeriego. Entonces, por ejemplo, cuando es cónsul o embajador más bien de Costa Rica en Colombia, lo hallan en concubinato escandaloso, ¿no? Donde presenta a una mujer que no era su esposa como su esposa, creo que era la secretaria y demás, y es destituido, ¿verdad? Ese tipo de cosas que pasan en la vida, ¿verdad? Y que pues no, aquí yo no vengo a justificar ni vengo a esconder nada, nada más me parece que es un dato interesante, ¿verdad? ¿Qué más podría decirles? Las fotos, de hecho, me parecen súper interesantes. Bueno, él además de ser abogado, hijo de un notario, o sea, de hecho, yo repito, o sea, en mi familia no hay ningún empresario, no hay ningún oligarca, no hay ningún burgués, pero curiosamente, especialmente de la línea de mi abuela, o sea, más bien hay muchos liberales, ¿no? Como tipo profesiones liberales de contador, de abogado, de maestras, ¿verdad? En donde se ha necesitado de estudios. De hecho, mi bisabuela pudo estudiar en la Universidad de Costa Rica, digamos, en la universidad, ¿no? Biología, de hecho es de las primeras graduadas entre hombres y mujeres de la universidad. Mi abuela, por el contrario, decidió no estudiar por diferentes razones, pero fuera de eso, digamos, mi bisabuela, mi mamá y yo, pues eso, digamos, somos yo casi que graduada, pero bueno, ellas ya graduadas de la universidad y eso, o sea, sí, vengo en ese sentido de una familia muy privilegiada, digamos, que ha tenido la oportunidad de estudiar desde tiempos inmemoriales. Y curiosamente él, por diferentes razones también es un escritor, de hecho escribe 2 libros, si no me equivoco es Europa Monumental y Un Viaje Azul, así se llaman, Europa Monumental y Un Viaje Azul. Si no me equivoco, este es de Europa Monumental, donde se han sacado diferentes fotos. Ve, por ejemplo, tenemos al señor aquí. O sea, que es realmente bastante impresionante porque en realidad es una familia un poco rara. Por ejemplo, mi abuela tuvo más hijos que su mamá y que su abuela, ¿me entienden? O sea, como ese tipo de cosas no son tan normales, normalmente se tienen como más hijos y más hijos atrás, pues estas mujeres decidieron no hacerlo. Estudiar otras cosas, no sé. Acá, por ejemplo, en Toledo,
Y ahí hay diferentes fotos que siempre me han parecido como, bueno, en realidad pocas veces las he visto, pero es interesante. Pero bueno, lo de las fotos no es lo que nos trae aquí el día de hoy, honestamente. Así que permítanme un momento para guardar estas cosas. De verdad que yo quiero restaurar este maletincito. No sé por qué está esto aquí. Bueno, por ejemplo, aquí hay diferentes como documentos de facturas, no facturas, como de recetas médicas. Y uno diría, ¿por qué a alguien se le ocurrió guardar las recetas médicas? Pero en realidad eso sí es una fuente importante para saber qué es lo que le recetaba a la gente, qué era lo común, ¿verdad? Pero fuera de eso, hay una que otra que son bastante importantes y les voy a enseñar por qué. Yo no sé si ustedes me han escuchado hablar, obviamente me han escuchado hablar del doctor Calderón Guardia. Ahora, el doctor Calderón Guardia fue, para aquellos que no me han escuchado, el presidente de Costa Rica a partir de 1940. Fue el primer presidente que nació en el siglo XX. Le dio vuelta al Partido Republicano, donde dejó de ser un partido liberal y se acercó a la doctrina social de la Iglesia, y curiosamente también hizo alianza con el Partido Comunista. Eso hizo que, bueno, se lograran hacer las diferentes garantías sociales que en nuestro país significa la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, que es un seguro universal y solidario que cubre el 90% de la población hoy en día, sin hablar de la emisión del primer código de trabajo que contemplaba y profundizaba todas las victorias ya acumuladas hasta 1940 por el proletariado costarricense, entre muchas otras cosas. En realidad él tenía un programa y un proyecto país impresionante. Good boy, we like him. Good boy, we like him. De hecho yo diría que es como una suerte como de Perón antes de Perón, porque de hecho es previo a Perón. Y luego pues llega, pues es el que le hacen la guerra civil, pierde la guerra civil, pero honestamente por suerte, porque él termina después aliado con ciertos sectores de la burguesía ya después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya no se podía aliar con los comunistas, etcétera. Entonces honestamente tal vez carnet del Partido Comunista. No era comunista, era social cristiano. Y entonces, curiosamente, en los momentos de actividad política de mi tatarabuelo, él hizo bastante junta con el doctor Calderón Guardia. De hecho, eran amigos personales. El doctor Calderón Guardia llegaba a la casa de mi tatarabuelo pues a tomar café y discutir diferentes cosas. Tanto así que incluso el doctor Calderón Guardia fue el padrino de bodas de mi abuela. Constantemente no era el amigo personal de mi abuela, no es que mi abuela tuviera mucho roce con él, pero da cuenta de que su abuelo sí lo era, ¿verdad? Como para que deseara ser el padrino de bodas de mi abuela. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos al doctor Calderón Guardia. ¿Ven? Entonces, en realidad, o sea, esto perfectamente puede ser la letra del doctor Calderón Guardia, ¿me va a entender? Entonces, en realidad, a pesar de que uno diga, ¿para qué voy a guardar esto? Esto no tiene mucho sentido. Bueno, resulta ser que porque a mi tatarabuela se le ocurrió de que esto era importante. ¿Cómo se entrelazan los hilos de la historia? Sí, como mi tatarabuela decidió que esto era importante de guardar o qué significaba esto para ella, pues no lo sé. Pero sí sé que hoy en día para los historiadores este tipo de cosas sí significan una fuente importante de información. De hecho, no estoy segura que en esta pueda encontrar absolutamente nada relevante para lo que yo estoy investigando, pero técnicamente si hubiese un registro bastante completo de este tipo de cosas dentro de mi investigación histórica podría ser de mucha ayuda para saber si en efecto el narcótico que yo estoy investigando era recetado médicamente en algún periodo antes de su ilegalización, ¿verdad? Entonces, en realidad este tipo de cosas lo hubiesen facilitado, a pesar de que, como pueden ver, no importa lo good boy que sea, ningún doctor tiene buena letra. Entonces, esto está más difícil que descifrar manuscritos medievales, así se los pongo. Más difícil que describir, que descifrar, perdón, los manuscritos de el archivo de Indias. Está a descifrar lo que pone cualquier doctor de cualquier momento. Vean, el doctor Calderón Guardia es hijo del doctor Calderón Muñoz.
Y de hecho tenemos no solamente recetas médicas del puño y letra aparentemente del doctor Calderón Guardia, sino también de su padre. No solo da cuenta de la importancia que Más tiene. difícil que la piedra Rosetta. O sea, la importancia que ha tenido, o sea, ciertas familias en concreto, ¿verdad? En la historia del país, pero bueno, propiamente eso, ¿verdad? O sea, qué interesante ver el puño y letra de la otra cara del doctor Calderón Guardia, que normalmente lo asocia, a pesar de que lo llamemos doctor, a pues el área política como presidente, su labor como humanista, y resulta que acontece que tiene toda otra cara importantísima para su desarrollo personal y al cual dedicaba gran parte de su vida, que es su carrera como médico, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nos da, como les digo, una visión a esa, una ventana a ese mundo. Ahora, no solamente me gustaría hablarles del doctor Calderón Guardia, de hecho aquí tenemos otro. Gracias a muchísimas cosas así se han podido hallar muchos libros sobre memoria histórica de la Guerra Civil Española de 1936 hablando de los crímenes franquistas y se ha podido documentar una multiplicación de las víctimas que decían que habían hecho incluso por más de 5 en muchos sitios. Bueno, en efecto, aquí pasa mucho eso, o sea, la guerra civil en realidad es un periodo que se busca olvidar por la hegemonía y por casi que todas las partes involucradas, por el diferente desarrollo histórico que tuvieron después, la necesidad de la implantación de una nueva narrativa con respecto a la Segunda República que se implanta, una visión básicamente de que ya somos la hegemonía, por lo tanto olvidemos el pasado y cómo llegamos aquí, ¿verdad? Entonces en realidad como que no se trata nunca de incentivar ni de hurgar sobre esa llaga que significó en un pueblo tan pequeño una guerra civil, ¿verdad? Eran hermanos contra hermanos, primos contra primos, amigos del vecindario contra amigos del vecindario, ¿verdad? Entonces, en realidad, desde la narrativa o sea, oficial, hegemónica, pues no se buscó mucho nunca. Siempre terminaba en temas de discusiones familiares, de lo que te contaba el tío, de lo que te contaba el abuelo que le sucedió a él o a sus amigos, ¿verdad? Entonces, a través de eso, a través de, bueno, documentos como estamos viendo aquí, ¿verdad? Cosas que la gente se dejaba en la casa y también a través de justamente eso, de, mi abuelo me contó entrevistas de ese estilo, ¿verdad? O yo participé tal, que obviamente siempre hay que tenerle cuidado con la memoria, pero que igual así es como se puede recomponer una narrativa un poco más objetiva, ¿verdad? Con respecto a lo que ocurrió ahí y, bueno, los hechos, ¿verdad? Que sucedieron. También me gustaría enseñarles la figura del doctor Moreno Cañas. Moreno Cañas es una figura importantísima para la historia, de este país. Fue un doctor al cual se le atribuyen milagros, ¿verdad? O sea, que de nuevo los maestros, los doctores, los abogados tienen una posición muy importante para la idiosincrasia costarricense, en especial en la segunda mitad del siglo XX. La mayor parte de los profesionales de esa época eran maestros, doctores, abogados y farmacéuticos, ¿verdad? Y entonces en realidad eran posiciones de bastante prestigio en ese momento. Y especialmente uno que resalta en la historia del siglo XX en Costa Rica, además de los que ya hemos mencionado, es el doctor Moreno Cañas, al que de nuevo se le atribuyen no solo milagros en vida, sino milagros después de la muerte, ¿verdad? En donde incluso hoy en día hay personas, no sé si está canonizado, me parece que no es el caso, pero popularmente el pueblo costarricense definitivamente lo canonizó, hay gente que le pone velitas, ¿verdad? Es la típica figura que significó muchísimo y que incluso se le atribuye de nuevo tras de su muerte milagros, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco al respecto. Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, bienvenidos a un video más. Hoy un video especial de la historia y el misterio. Les voy a hablar de un personaje costarricense con una vida muy interesante, una figura destacada en distintas áreas, principalmente en la medicina, pero también en la política e incluso en el deporte. Después de su trágica muerte, después de ser asesinado, se convirtió además en un santo popular, al que se le atribuyen milagros relacionados con la salud de las personas. Hoy, en la historia y el misterio, les voy a hablar de la vida y del mito después de la muerte del Dr. Moreno Cañas. Ricardo Moreno Cañas nació en San José, Costa Rica, un 8 de mayo de 1890. Fue un médico y político costarricense. Él era hijo de Inocente Moreno Quesada y Clara Cañas Alvarado. Ellos tuvieron en total 11 hijos, primero 5 mujeres y luego 6 varones. Ricardo Moreno Cañas se casó con Graciela Ulloa el 16 de julio de 1920. Por fin te cojo en directo. Flor de María, quien falleció. ¡Maravilloso! Cecilia y Graciela. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Seminario y después en el Liceo de Costa Rica. Le gustaba jugar al fútbol y correr, por lo que incluso participó en la primera carrera maratón que se celebró en Costa Rica en 1910 y ganó la Copa de la República. Gracias a una beca se fue a estudiar a Ginebra, en Suiza, a cursar la carrera de medicina. Sin embargo, la beca se le retiró poco tiempo después,
por lo que sus estudios fueron financiados por préstamos hechos por una pariente No te suya, cogió Julia en Álvarez de directo. Rojas. El 23 de marzo de 1912 obtuvo el bachillerato en Ciencias Médicas y el 11 de noviembre de 1915 el diploma Mi viejo doctor en trabaja medicina. en el Vale la archivo pena de la mencionar que en esa Memoria época estudiaban Nacional, también que se encarga un poco de todo, pero principalmente acerca de la dictadura y el genocidio, y es alta paja. Es un buen archivo, pero todavía no terminaron de archivar todo. Entonces cuando vos entras a la Exesma, Centro de Tortura y Desaparición durante la dictadura del 76, y levantas una piedra y hay un papel valiosísimo. Pasa mucho eso. Ginebra otros doctores, entre ellos el doctor Solón Núñez Frutos. Allá incluso el doctor Moreno Cañas trabajó durante la Primera Guerra Voy a bajar un toquecito porque está... Es que qué problema, pues no sé por qué no se ve toda la pantalla. Pero vamos a ver. Guerra Mundial como médico en Francia, atendiendo traumatismos severos. Estos estudios fueron financiados, que se celebró en Costa Rica en 1910 y ganó la Copa de la República. Gracias a una beca se fue a estudiar a Ginebra, en Suiza, a cursar la carrera de medicina. Sin embargo, la beca se le retiró poco Arroba tiempo Pacovides, después, hombre con por la lo que mano sus en la estudios frente, fueron tono de piel financiados claro, por no iba préstamos por hechos ahí. por una pariente suya, Julia Álvarez de Rojas. El 23 de marzo de 1912 obtuvo el bachillerato en Ciencias Médicas y el 11 de noviembre de 1915 el diploma doctor en medicina. Vale la pena mencionar que en esa época estudiaban también en Ginebra otros doctores, entre ellos el doctor Solón Núñez Frutos. Allá incluso el doctor Moreno Cañas trabajó durante la Primera Guerra Mundial como médico en Francia, atendiendo traumatismos severos. Esto además hizo que adquiriera muchísima experiencia en la atención de casos tan graves. Terminada la guerra, vuelve a Costa Rica y se incorpora a la Facultad de Medicina el 21 de junio de 1919. Ingresó como Qué buen médico al primer Hospital San Juan de comentario, Dios, arroba donde se era más de especializó en la atención medianoche. de traumas ortopédicos. En 1923 fue nombrado cirujano asistente y en 1925 llegó a ser presidente de la Facultad de Medicina. En 1936 fue nombrado jefe de cirugía del hospital y ya para entonces tenía una abundante clientela y un gran reconocimiento profesional. Una de sus proezas quirúrgicas fue el caso ampliamente difundido por la prensa de Gonzalo Madrid Rojas, quien fue atacado en San José y recibió 2 balazos, uno en el codo. Esto es fundamental para entender también la importancia que cobra esta figura dentro de la idiosincrasia y la historia popular costarricense, ¿verdad? Y otro en el corazón. El proyectil, justamente el del pecho, se alojó en este importante órgano. El doctor Moreno Cañas le abrió el pecho por primera vez en Costa Rica, extrajo la bala y luego suturó. El joven superó la operación y vivió por muchos años más. Gracias a esta cirugía a corazón abierto, por primera vez en Costa Rica, el doctor Moreno Cañas llega a la cúspide profesional y su reconocimiento se difunde por todo el país. Además, justamente de forma popular, él empieza a entrar en una categoría casi de médico milagroso, el que podía resolver todos aquellos casos que eran imposibles, incluso para los médicos más destacados que habían en Costa Rica. Moreno Cañas tenía una calificación diferente, distinto a todos los médicos de la época, y habían médicos muy importantes. Otro caso conocido es el de este joven, a quien se le deformó su pierna. El doctor Moreno Cañas, gracias a su experiencia en medicina reconstructiva, logra operarlo y pasa de esto a esto. Y es que además, él siempre procuró ayudar a quienes más lo necesitaban. Doctor House, Es así ¿quién como te llega conoce? Beltrán Cortés. ¿Verdad? O sea, es que de verdad, o sea, cirugía corazón abierto de los 20. Cirugía corazón abierto en los 20. O sea, de nuevo, es que Costa Rica es otro nivel. O sea, y no llegamos ni al millón de personas. ¿Me va a entender? O sea, Una figura determinante modestia en la aparte. historia, en la O sea, vida, qué en la muerte paisote. y en lo que pasó después de la muerte del doctor Moreno Cañas. Durante los años 1928, 1929 y 1932, el doctor Moreno Cañas le practicó una serie de operaciones en el brazo derecho al joven herediano Beltrán Cortés Carvajal. En los procedimientos fue asistido por su colega, el doctor Carlos Echandi. Y es que Moreno Cañas siempre buscaba rodearse de otros médicos. Beltrán Cortés había sufrido una fractura cuando niño y se le trató de corregir mediante varias cirugías, las cuales no tuvieron éxito, en parte porque el paciente además padecía otras enfermedades. El brazo al final le quedó con un leve acortamiento de unos 10 centímetros con respecto al otro y con una seria discapacidad. Este problema se volvió una obsesión para Cortés. Él estaba limitado de trabajo y de dinero. Un abogado y un médico, dicen, lo instigaron para reclamarle a Moreno Cañas por haberlo operado mal. Pero, bajo los efectos del licor, Beltrán Cortés toma una terrible determinación. Él decide matarlos. La noche del 23 de agosto de 1938 llegó a la casa del doctor Moreno Cañas a las 7:30 de la noche. Tocó la puerta y un hombre falso a la persona que le abrió. Entró a la casa y vio al doctor sentado en una silla. Le disparó 3 veces. Una bala pasó del brazo derecho levantado y llegó hasta el cuello. La segunda entró por la axila izquierda y la tercera pasó por la nariz hasta la base del cuello. El doctor cayó muerto en el lugar frente a su esposa y sus 2 hijas.
Beltrán Cortés salió del sitio y se dirigió a la casa de Carlos Manuel Echandi. Igual, tocó la puerta y le pidió al empleado que llamara al médico. El doctor salió y le disparó 2 veces. Un tiro falló y dio en la puerta. El segundo entró por el pecho. El doctor cayó muerto en el lugar. En su escape, Beltrán Cortés además mató a un canadiense e hirió gravemente a Egérico Vargas Loría y a Rodolfo Quirós antes de ser atrapado. Fue condenado a cadena perpetua por este crimen, pero lo pusieron en libertad 32 años después. Claramente, al día siguiente de los asesinatos, se realizaron los funerales de ambos médicos en la Catedral Metropolitana, en una solemne ceremonia que congregó a representantes de los poderes de la República, a las altas esferas de la sociedad, pero especialmente al pueblo. Y es aquí donde empieza la historia de milagros del doctor Moreno Cañas y cómo él se convierte en un santo popular. Antes de entrar a esta parte del doctor Moreno Cañas como un santo popular, es importante aquí también mencionar unas teorías muy interesantes, y son las que tienen que ver con conspiraciones alrededor de su muerte. Era una persona que era casi un hecho que estaba destinado a ser presidente de la República. Pero además de eso, todo lo que él decía tenía muchísima validez. Y en las campañas políticas, cuando una figura así habla, el opositor por lo general se incomoda. Es ahí donde nacen 2 teorías conspirativas. Una tiene que ver con que en la recién campaña electoral, el doctor Moreno Cañas había sido muy vehemente con el partido opositor. Esto al parecer causó cierta incomodidad, y es ahí donde se empieza a elaborar todo un plan para quitarlo del camino. Otra de las teorías conspirativas dice que es más bien a lo interno del propio partido, y es que el doctor Moreno Cañas tenía intenciones de ser presidente. Más bien podríamos decir estaba destinado a llegar a la silla presidencial. Dentro del partido no todos estaban de acuerdo con esto, pues habían otras personas que parece se sentían más capacitadas para ocupar ese puesto. Y ellos mismos, a lo interno, es que deciden mandarlo a matar. Son 2 teorías conspirativas. Sobre ellas no hay muchas pruebas, aunque sí, el doctor Moreno Cañas era una figura, podríamos decir, incómoda dentro de la política. Ahora sí, hablemos de la otra parte. El doctor Moreno Cañas como un santo popular. Es sí una figura a la que se le reza, y hay quienes aseguran que el doctor Moreno Cañas, más allá de la vida, los ha sanado. Recién muerto el doctor Moreno Cañas, algunas personas aseguran haber obtenido curaciones milagrosas por su intercesión, y la fama y las leyendas se extendieron por todo el país hasta convertirse en un ícono de la religiosidad popular costarricense. Se hizo cada vez más popular con el paso de las décadas. Existe una oración especial que se le reza en las noches, y junto a su fotografía se deja un vaso de agua, en donde el doctor pone su medicina. Al tomar este vaso de agua al día siguiente, la persona empieza a sanarse. Es común encontrar flores en su tumba, especialmente para la época en la que se conmemora su muerte. El doctor Ricardo Moreno Cañas fue declarado benemérito de la patria por decreto ejecutivo el 21 de noviembre de 1949. Es sin duda, más allá de cualquier creencia y cualquier cuestionamiento, una de las figuras más importantes de la ciencia, de la medicina y también de la política en Costa Rica. Es la historia y son los milagros del doctor Moreno Cañas. Espero que me dejen sus comentarios. También espero que se... Bueno, eso fue Cristian Tristán. Entonces, bueno, como pueden ver, en realidad es una figura muy importante de la historia del siglo XX en Costa Rica. Vemos desde su participación, que le generó no solamente mucha experiencia y conocimiento, sino también pues su reconocimiento, ¿verdad? De su participación en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Como médico de asistencia. Y esa experiencia también la podemos ver a la hora, ¿no?, de realizar proezas, como dice don Cristian Tristán, proezas, ¿no?, de poder hacer una operación a corazón abierto en los 20, ¿verdad?, con la tecnología de ese momento. Ni hablar, ¿verdad?, el fin tan heroico que tuvo, muy romántico, ¿verdad?, donde tras de todo se le declara 10 años después de su muerte benemérito de la patria, donde claramente está canonizado por el sentimiento y la tradición popular. Bueno, básicamente les voy a enseñar esto, ¿no? O sea, tenemos una receta aquí de don Ricardo Moreno, del doctor Ricardo Moreno Cañas. Yo tenemos aquí su letra. Algunas personas, eso, bueno, tocar esto es un poco complicado, ¿verdad? No lo quiero estirar mucho, no lo quiero forzar mucho, pero algunas personas incluso dirían, vamos a ponerle una velita, ¿verdad? Una reliquia como esta, ¿verdad? Que es no solamente un papel con el nombre, con lo que probablemente es el puño y letra del doctor, bueno, pero dirigido a nuestra familia. No sé, digo yo, me parece muy interesante cómo conservar estas tonteras, ¿verdad? ¿Cuántas recetas médicas no ha botado uno? Yo no podría decir que he conservado una sola receta médica en mi vida, pero bueno, aquí mi tatarabuela decidió, ¿verdad?, reservarlas todas, y se encuentran estas maravillas, ¿verdad?, que es, pues eso, una receta del doctor, el San doctor Ricardo Moreno Cañas, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy no vamos a revisar estas porque ya eso sería
otros 100 Hablando de pesos. médicos costarricenses que se sabe de verdad sobre Clodomiro Picado, la penicilina y Fleming. Si nos Eh, robaron. no. Eso sí es algo muy interesante. Clodomiro Picado, si estamos hablando aquí de uno de los médicos más importantes de Costa Rica en el siglo XX, bueno, uno de los científicos más importantes del siglo XX para el mundo, me parecería ahí sí, sería Clodomiro Picado, porque Clodomiro Picado sí se sabe que antes de que haya llegado a esta conclusión Alexander Fleming, ¿verdad? El creador de la penicilina, el invento más importante del siglo XX, si no me equivoco, del siglo XX, o sea, de los inventos que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, sí se sabe que a ciertas conclusiones tras el estudio de ciertos hongos, Clodomiro Picado había llegado a unas conclusiones que parece ser que el mismo Fleming sí repasó, o sea, parece ser que sí influye directamente en el trabajo de Fleming. ¿Sería falso decir que Clodomiro Picado inventó la penicilina? Sí, sería falso. Lo que Clodomiro Picado definitivamente inventó es el suero antiofídico, que también es importantísimo para salvar vidas alrededor del globo. ¿Por qué? Porque es el veneno contra las culebras, ¿verdad? Y entonces en Costa Rica, para que tengamos una idea, tanto por las garantías sociales que cubren al 90% de la población y como es un seguro universal y solidario, no se le puede negar la atención a nadie, ¿verdad? En Costa Rica, que es un país donde tenemos el 4% de la diversidad del planeta, casi el 5% de la diversidad del planeta, tenemos muchas serpientes venenosas. Por lo tanto, tras de que te inventamos el suero antiofídico y tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, aproximadamente 3 personas al año se mueren por picaduras de serpiente, lo cual en un país que tiene una zona rural muy grande, una zona Saludos agrícola. desde Guatemala, Ciudad Cayala, hija. Tratando de pellizcar algo del en vivo. El doctor de ella. Ella dice que la operó de noche. Otro día te cuento. Esa es mi mamá. Hola, ma. Sí, ella es pues una familiar que ya murió. Murió muy vieja, como 103 años. Bueno, y ya, en paz descanse. Hola. Bueno, como les decía, ya me chillé. ¿En qué estaba? Bueno, nada, continuemos ahora con un poco a lo que veníamos, que ya es propiamente, pues esto que tiene que ver ya más con los poemas y demás. Bueno, la figura de... En realidad creo que la figura de cualquier persona del siglo XIX puede tener del XIX y del XX puede tener sus elementos oscuros, ¿verdad? En el caso de Clodomiro Picado específicamente, La era de Gran Hermano. sí era profundamente racista. Clodomiro Picado era un darwinista social, eugenetista terrible. Illa. Es apellido gallego. No, y ya es como le decíamos, porque mi abuela cuando era niña no podía decir María Dilia, entonces le decía Illa, pero no, Illa era apellido Solera, de los Solera de Alajuela. Pero bueno, les voy a hablar un poco. Bueno, como les digo, Clodomiro Picado tiene su faceta oscura porque Clodomiro Picado era un ser muy racista. Esto no era nada raro, ¿no? Ya hemos explicado la vez pasada, ¿verdad? Como en Costa Rica. Solera Oreamuno. Sí. Como en la Costa Rica en realidad hay bastante racismo. Un poco más solapado. Oreamuno de Cartago. No es. Sí hay muchos oreamunos en Cartago. No es a lo gringo, digamos, pero definitivamente sí hay. Y pues nada, es bastante común ver costarricenses del siglo XX y XIX que sean profundamente racistas. Creo que incluso Yolanda Oreamuno, hablando de los Oreamuno de Cartago, Yolanda Oreamuno es una de las escritoras más prominentes de Costa Rica, para mí, honestamente, la primera escritora moderna de Costa Rica, doña Yolanda Oreamuno, hermosísima por cierto, también tiene muy avanzada con respecto a temas de la mujer, pero con respecto a temas de los negros, ¿cuántas organizaciones eugenésicas hubieron en CR? No sé cuántas organizaciones, yo sé que el Estado era eugenésico, o sea, llegó un punto donde el Partido Republicano con León Cortés literalmente tenía un miembro del partido nazi, del Partido Internacionalista Nazi, como ministro de extranjería, o sea, no dejó entrar judíos que estaban escapando de Europa, por ejemplo. O sea, Costa Rica fue parte de muchas cumbres eugenésicas a nivel internacional, o sea, es realmente una vergüenza.
y muchas de estas políticas eugenésicas no solamente eran aplicadas contra la población indígena, que era aislada y segregacionada Más que los totalmente. catalanes, en el siglo XIX-XX, jaja. Sí, no creo. Pero digo yo como para como tener una idea. Y yo creo que precisamente por eso también debe haber mucha leyenda negra, honestamente, como reacción a la misma leyenda rosa que antes existía. O sea, no hay que negar que antes había una lectura hegemónica en algunos países y en algunos casos donde pues, Morenazis. eso, pero no eran, es que es como complicado que fueran morenazis porque, qué sé yo, no eran necesariamente nazis, no eran necesariamente, no sé, es complicado. Yo creo que los morenazis es un fenómeno muy actual. Pero bueno, como les decía, a mí me gusta mucho este tipo de cosas, me hacen conectar bastante con, bueno, mis familiares, con el pasado. Me entristece muchísimo todo aquello con mi pasado familiar, con lo que no puedo reconectar, incluso cuando es muy reciente. Me pasa mucho con el lado de mi papá, ¿verdad? Primero porque no me crié con él y segundo porque pues la parte cubana es bastante difícil de accesar. De nuevo, el estado de los archivos de Cuba específicamente me han contado que son abismales, ¿verdad? Se pierden muchos documentos o probablemente se dañan, o sea, se pierden, es que probablemente se pierden para siempre, o sea, no es como que no los encuentran. Eh, Como todo aún no está digitalizado ni está cerca de digitalizarse, pues es más difícil como tal de buscar incluso los documentos que aparentemente están perdidos. Entonces realmente con la familia cubana me cuesta mucho hasta encontrar sus nombres como para poder realmente pues conectar como con, no sé, documentación y demás que les haya pertenecido, que hable un poco más de su historia, su trasfondo, ¿verdad? Y este tipo de cosas a mí siempre me duelen muchísimo, ¿verdad? Porque, bueno, como historiadora también, en parte por eso estudio historia, una gran parte de eso fue que a mí siempre me ha llamado la atención mucho el tema de la genealogía y demás. Y pues nada, o sea, realmente me duele mucho cuando no puedo conectar. Pero también me pasa alrededor de mi vida que más bien tengo episodios en donde, donde se me compensa, digamos, esa balanza, precisamente con esta cantidad de archivo familiar documental que esto total, ha sido por décadas totalmente desaprovechado. Y me encuentro este tipo de cositas. Primero, los poemas que ya yo conocía algunos, digamos, mi abuela siempre ha tratado de conservar en gran parte el tema, por lo menos de la memoria, digamos, de recordar pues los poemas más patrios, los poemas ¿Has que ya... leído todo? No, no lo he leído todo, pero Mi sí. historia familiar solo pude retroceder hasta mis abuelos, así que desde ahora yo registraré la historia familiar. Bueno, yo te digo que si son la mayor parte de tus familiares son de tu país, digamos, por diferentes generaciones, la curia siempre está ahí, digamos. Esa es la importancia de no ser apóstatas. No solamente porque, bueno, es parte de la tradición y demás, pero si uno está bautizado, técnicamente uno podría acceder a los documentos de la curia, ¿no? Del archivo de la iglesia. Y si son por eso de tu país, es más fácil acceder a ellos. Ya como yo no soy de, bueno, yo no nací en Cuba ni vivo en Cuba, es más difícil. Es que incluso si yo dedicara, digamos, horas de mi vida a ir al archivo a ver si encuentro algo, pues puede que algo encuentre. Pero así de tan lejos es bastante difícil. Y por todo el tema de la burocracia, sinceramente, esto soy yo asumiendo, pero asumo que es mucho más difícil que en otros países. Ahora, como les digo, pero a veces la vida me da diferentes momentos curiosos en donde parece ser que estoy hablando con familiares en la ultratumba, o sea que me envían mensajes especiales que de alguna manera tal vez tendría que interceptar yo porque aparentemente por décadas se hizo caso omiso absoluto de este tipo de mensajes, ¿ok? Yo estaba así tranquilamente repasando todos los que pude, ya les, los objetos por encima, por ejemplo, todos los Bueno, poemas. también piensa que les estás facilitando el trabajo a tus sucesores. Además de todo, de verdad que me ¿Vieron esos gusta. neonazis colombianos que fueron a Alemania y los cagaron matando unos nazis de verdad? What? En España una de las excusas más frecuentes es que en invierno en la posguerra no tenían con qué calentarse y echaban documentos al fuego. Un cinismo muy ridículo. Yo no sé, honestamente, pero ese tipo de cosas pasan. O sea, yo creo que, por ejemplo, parte de porque hay, bueno, tal vez parte del desinterés y todo lo que se quiera, pero puede que parte de que los archivos en Centroamérica estén tan mal, exceptuando el de Costa Rica, también tiene que ver posiblemente con pues que ha sido una zona de bastante inestabilidad institucional desde casi que desde la independencia, ¿verdad? Donde han habido mucho, o sea, donde de hecho los periodos donde más estabilidad ha habido ha sido con dictaduras, incluso, sí, lo terrible. Y por supuesto, ¿quiénes son los que más queman documentos y ese tipo de cosas? Bueno, las dictaduras.
Pero bueno, les voy a comentar lo que dice acá, que eso, uy, de hecho fue, no, fue de los, perdón, terrible. Esto fue de hecho de las últimas carpetas que encontré cuando empecé a repasar así como una por una cada carpeta. Y para mi sorpresa dice lo siguiente. Y nótese, digamos que soy historiadora porque esto es lo que voy a leer, ¿verdad? Qué letrita de mierda. Bueno, este es mi libro de versos que hay que publicar. Escribe. Están más o menos casi... están más o menos clasificados en ritmos del hogar, ritmos de la patria, ritmos... Y los publicaron. pero no recuerdo, y ritmos de viajeros, ritmos del amor, ritmos del romance, ritmos de la mística, ritmos misceláneos. El libro se ha de titular Ritmos y rimas de mi espíritu. Tanto así, y no se ha publicado. Justamente por eso estoy diciendo que parece ser que lo tenía que descubrir yo. Porque nadie le hizo caso al pobre señor que dejó escrito. Es que vean, no solamente es que dejó escrito que quería que estas cosas se publicaran. Dejó escrito el prólogo, que de hecho le mandó a un amigo a escribir. O sea, el prólogo está hecho ya por un amigo suyo de su momento. Él lo mismo lo leyó y lo aprobó. Dejó el índice, dejó las partes que tenía que llevar. O sea, claro como el agua. No podía ser más claro el señor. Vean, o sea... Se los enseño aquí para que tengan una idea. Dejó hasta el índice, dejó hasta el orden en el que tenía que llevar, ir todo el libro. Dejó el nombre del libro. Y nadie se ha dignado a publicarlo. Entonces, honestamente, veo posible el tratar de hacerlo yo. En este momento me encuentro haciendo mi tesis de licenciatura. Tengo que hacer trabajo comunal. No sé si puedo hacerlo en algún momento temprano, pero definitivamente voy a tratar de hacerlo poco a poco, por lo menos la digitalización de estos documentos que me parecen como mínimo muy preciados para mi familia. O sea, yo no sé si lo voy a publicar para vender, pero definitivamente me gustaría. El fantasma. Han pasado 84 años. O sea, ¿me entiende? Entonces claramente tenía que llegar yo, tenía que escoger la carrera que escogí, tenía que tener por diferentes razones históricas y materiales estos intereses en mi vida, porque por 3 generaciones se ha hecho caso omiso a lo que dijo el pobre señor. Entonces yo creo que ya me tocará a mí con estos mensajes de ultratumba empezar algo que yo creo que estoy empezando el día de hoy, que es darle publicidad, publicar este tipo bueno, este manuscrito que él dejó. Es que al fin y al cabo es un libro ya hecho. Viene todos los poemas que él quiere, están clasificados por tipos de poemas. Yo dije, ¿qué hizo mi abuela que un día se sentó y empezó a poner las cosas? Porque yo, mira, todos estos tienen que ver con países, todos estos tienen que ver con amor y romance, todos estos tienen que ver con la... ¿Me entiende? Entonces yo dije, ¿qué labor habrá hecho mi abuela y tatarabuela que un día se sentó a ordenar todo? Pues no, parece ser que él, antes de su muerte, dejó todo listo para que nada más hiciéramos y lo publicáramos, ¿verdad? Entonces ya las cosas no funcionan así. Ahora yo creo que hay que pasarlo primero limpio, digitalizarlo, para que la gente le dé pelota. Pero en efecto, o sea, vean, hasta en este sentido lo dejó clasificado de ritmos viajeros, ritmos foráneos, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces ya él dejó bastante escrito en realidad. Y vean, por ejemplo. Como pueden ver, por ejemplo, este es el prólogo que ya les digo quién. Permítame un momento. Carlomagno se llama. Qué curioso. Carlomagno Araya. Le hizo todo un prólogo. O sea, literalmente, o sea, ya ahora no tengo de otra. Ya ahora ya ahora tengo una misión de ultratumba. Y pues sí, tengo esa misión de ultratumba ahora. Regístralo por los derechos de autor para que nadie se lo apropie. ¿Qué tengo que registrar?
Igual, si alguien lo registrara por derecho de autor, yo creo que aquí tendría la evidencia concreta de que claramente antecede incluso mi propia existencia. Yo no creo que usted pueda patentar las cosas así como así. Yo creo que tiene que tener sus cosas, ¿no? Vamos a ver. Y bueno, hoy les quiero compartir algunos poemas que me parece muy bonito en realidad. De hecho que yo creo que hoy tal vez no me vaya a quedar como muchísimo rato porque como ustedes vieron ahora, de hecho ojalá pudiera ponerlo en este momento, de hecho lo voy a poner en este momento. Eso iba a decir. Sería una fuente de ingresos bastante cuantiosa y obviamente tú decides qué publicar y qué no. Como les digo, ya él decidió qué es lo que quiere que se le publique. Pero bueno, voy a leerles algunos poemas, ¿no? O sea, bonitos, como para ir a... Y después les voy a enseñar un video, que es el video que subí ahora a Twitter y subí también a Instagram a través de la página de Brock, sobre el cierre de colegios, de un colegio del Liceo de San José que queda por Barrio México, que el día de hoy se dio por parte de los mismos estudiantes, ¿verdad? Fue una iniciativa de los mismos estudiantes que entiendo que está apoyada por algunos profesores, como es el caso de Alan Alanis, que fue el que nos mandó el video. Hay que ver si genera, pero no creo que sea el objeto de la publicación, más que respetar la memoria. Pues sí, de alguna manera respetar la memoria. Y pues eso, no sé, ya, es que de verdad que yo siento una conexión muy fuerte con los muertos, o sea, no con los, o sea, no es un tema esotérico, digo yo, como con su memoria, con su legado, con lo que dejaron. Por eso precisamente estudio historia, porque me parece que es importantísimo, claro, para poder entender hacia dónde vamos, el futuro, hay que saber de dónde venimos, pero obviando las cursilerías del lado, o sea, ya dejando todo eso, ya honestamente me llama muchísimo la atención lo que la gente dejó, digamos, su legado. Tanto en el tema casi que familiar, ¿verdad? Como ya tema material como su producción. O sea, ¿por qué una persona que claramente murió con un deseo como este no se puede ser cumplido? En efecto, o sea, me parece hermosísimo ser parte de eso. No solamente con aquellas personas como, bueno, mi tatarabuelo que legítimo sí quería que le publicaran esto, pero más allá, digamos, con personas muertas hace incluso siglos, ¿verdad? Poder como historiadora investigar sus documentos y poder, si aunque sean 5 personas lo ven más, ¿verdad? Pues realzar la vida de una persona que ya pasó, un evento, aunque sea, un momento, una ventana, no solo para aprender de eso, pero ya propiamente también por esa misma persona, digamos, para darle a esa persona una oportunidad de ser recordada, ¿verdad? Por la historia. Una oportunidad que ya de por sí está ahí por los documentos que dan cuenta de su misma existencia, de su misma vida, ¿no? Pues un caso concreto, yo por ejemplo en neografía que me puse a investigar justamente la Inquisición de las brujas en España. Ahí fue donde encontré con precisamente incluso antes de meterme en todo este asunto, con la realidad de que en España de hecho no eran prominentemente asesinos de brujas, ¿verdad? Precisamente porque las brujas no existen y eso ya era algo, una noción bastante común dentro de los mismos curas de la Inquisición, ¿verdad? Como que las brujas no existen, o sea, si alguien acusa a alguien de bruja, sí se necesita como un juicio, pero normalmente es una gitana vendiendo polvitos, o sea, no es directamente, ¿verdad? Entonces poder, qué sé yo, agarrar el caso de una gitana vendiendo polvitos y poder pues, limpiar su nombre y decir, no solamente, miren, la Iglesia Católica perdonó a una bruja, sino propiamente, esta mujer existió y hacía lo que hacía y ¿verdad? A mí realmente me llena muchísimo y me entretiene el meterme en esos documentos, ¿no? Como estos y sacar ese tipo de datos a la luz. Me puedo ir horas en eso. Bueno, les voy a enseñar el primero. Esto es un poema que es muy especial para mi familia. Es todo un arte. Es todo un arte, es toda una maravilla, honestamente. Vamos a ver. Pero en la judería de Acordaba hay un museo de los horrores de la Inquisición. Ni Antonio Pérez contra Felipe II se atrevió a tanto. De Córdoba. Bueno, pues a los judíos les fue diferente que a las brujas, porque los judíos sí existen. Y pues sí. Este poema que les voy a leer a continuación se llama Acuarela Guanacasteca. Acuarela Guanacasteca tiene un valor sentimental muy fuerte para mí, digamos, para mi familia en general. Es el poema de los que más recuerda a mi abuela. Digamos, obviamente mi abuela no recuerda este mamotreto de rimas. Probablemente la mayoría ni los ha leído o si los ha leído no se acuerda. Pero hay unas cuantas que son fundamentales, en realidad, en la misma historia de mi familia, que nos hacen aprendernos, ¿no? cuando somos niñas, ¿verdad? Y que pues crecemos con todo esto.
y que pues son poemas que a veces a Plot mí está... twist, las brujas existen y son judíos disfrazados. Claro, eso tiene todo el sentido del mundo. Entonces, y por supuesto, y les dimos la Tierra Santa a las brujas. Anyway, Acuarela Guanacasteca. Para que sepan, Guanacaste es pues una provincia de Costa Rica. De hecho, es la provincia más reciente de Costa Rica. Originalmente era el partido de Nicoya. Y de hecho ya hubo todo un capítulo anterior donde habíamos explicado ese tema de la anexión del partido de Nicoya, la importancia que tiene, la importancia para el folclore y la idiosincrasia costarricense que tiene Guanacaste. Pero además de todo es bellísimo. Y bueno, le dedicamos este poema tan importante. Dice así: Acuarela Guanacasteca. La tierra encantada de soles de fuego me pone en las manos un tosco pincel, paleta campestre, pintura de llamas y un lienzo esmeralda de rústico tul. Pintara yo al frente llanuras extensas de frondas agrestes y aromos en flor, un toro que muge perdido en la selva, también una vaca que llama a su cría. Allá un sabanero corriendo a caballo, el pie en el estribo y la soga en acción, y un blanco ternero que escapa a su lazo por una hondonada que forma el talud. Cantando esa eterna canción de las selvas, el río Tempis que se mira a rielar, por playas con piedras que abrigan caimanes, por cuencas frondosas con garzas sin fin. Y así de esta suerte mi cuadro empezara, dejando a lo lejos por sobre el talud, ligeras viviendas de techos de paja, de cañas redondas de hermoso bambú. Se extienden verdeando detrás de estas chozas los planos potreros de puro Pará, con largos corrales de palos rollizos, en donde cada año la fierra se ve. La aurora en mi cuadro sería de oro, el césped bañado de un claro rocío, pepitas doradas por sobre los árboles y un rubio naciente por todo el confín. Los congos gritando en las ramas flexibles que tocan el agua dorada del río, mujeres que ordeñan sus vacas lecheras y un gallo que canta en el largo corral. Si fuera de tarde mi cuadro escarlata, tendría una lluvia de rojos rubíes, en llano de brasas, arroyos de sangre, el bosque encendido y un lago coral. Cantando en el fango pondría unas ranas, volando una oscura lechuza estaría, y cerca zancudos y negros murciélagos, y en medio camino un nervioso cuyeo. Y así ya dejara mi pobre paleta, y en vez de mi tosco gastado pincel, tomara en mis manos el viejo quijongo, cantando un bambuco de aquella región. Y bueno, es súper lindo, honestamente. Me parece... nunca me la he podido aprender del todo. Digamos, mi abuela sí se la sabe a memoria. Pero esto honestamente me parece que es de sus mejores poesías. Y de hecho, un día, por mi vida, estaba pues eso, buscando así como acuarela. Y resulta y acontece que me voy encontrando lo siguiente. Primero quiero ver una cosa. Bueno, no sé cómo llegó aquí. Pero bueno, aquí está. Si lo quieren acceder. Pero un día me encontré lo siguiente. Vean qué cozy. Resulta que alguien en 1966, Alcides Prado Quesada, le hizo una canción. Ahora no sé cómo escucharla. Nunca he logrado escucharla. Pero resulta que alguien le hizo música a Acuarela Guanacasteca. Así que si alguien tiene intención de alguna vez de tocarla y mandármelo, me encantaría escucharla, porque ni idea. Pero bueno. Pasa la página al Discord. Ya la paso. Pero sí, ¿no? Pero son estas cosas como con las que uno gana cuando se interesa por algo tan básico Lindo como fondo. ¿Cuál fondo? Ay, sí, es todo chiva. Lo hice con Midjourney. Entonces sí, o sea, en realidad me parece que es de lo más lindo cuando uno puede acceder a este tipo de cosas familiares en donde
pues uno se encuentra ese tipo de cositas. A ver, pues a muchos, tal vez nuestros tatarabuelos no sabían escribir ni leer o lo que sea, pero aquellos que tenemos la oportunidad de adentrarnos en ese tipo de documentos, en realidad que es bastante, no sé, uno siente muy bonito, en realidad, al fin y al cabo de eso viene uno, ¿verdad? Y un poco entender las mismas personas que criaron a mi abuela, ¿verdad? De dónde viene mi abuela y sus cosas. Vamos a ver. Esa fue una acuarela guanacasteca, una canción patriótica, como otras, por ejemplo, creo que estos también son los patrióticos, sí. Es más, no solamente son los patrióticos, estos son los localistas. Nosotros somos de Alajuela. Alajuela es la segunda provincia más importante de Costa Rica, después de la capital. Bueno, yo digo, ahí está por ejemplo el aeropuerto, así que si alguna vez llegan a San José, Costa Rica, el aeropuerto dice San José, pero eso es una mentira, están llegando a Alajuela, Costa Rica, que es donde yo nací. De hecho yo nací, yo viví toda mi infancia cerca del aeropuerto, y bueno, eso, ¿verdad? O sea, somos de una familia también de Alajuela, o sea, de cepa, tanto así, y para aquellos que están escuchando, si hay algún costarricense, tengo, o sea, una familia que incluso estuvo en los fundamentos, en la fundación de la Liga Deportiva Alajuelense, y hemos ido a las liguistas desde entonces. Y entonces mi chiquito le dedicó varios poemas a su querida provincia de Alajuela, la verdad. De hecho está en la catedral donde me bautizaron a mí. Pero sí, le dedicó bastantes poemas a, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el Poás, yo creo que ya les había enseñado, es uno de los volcanes más importantes del país, ¿verdad? Era en su momento, y cuando escribió esto, el volcán con el cráter más grande del mundo hasta entonces encontrado. ¿Qué es este? Vamos a ver. Así que tengamos esto en mente cuando escuchemos esta canción. Aunque me parece que ese es el lago. Vamos a ver. Sí, ese es el lago. En realidad ese es el volcán. Vamos a ver. Listo. Para que lo tengamos de referencia. Y dice así. Costa Rica se opuso al vasallaje. 100 años ha asignado una victoria, una gesta de honor y coraje, blasón y orgullo de su noble historia. Ansiada libertad, no coloniaje, de la lucha más noble no hay memoria. Y, herida por la fuerza del ultraje, toda ella fue un volcán su gloria. El pecho de la patria parecía inmensa solfatara que ostentaba el fuego redentor como presa. Y así, el 11 de abril, Santa María, al invasor entre el mesón quemaba, con llamas del Poás sobre su tea. Está súper lindo, porque les había comentado la vez pasada que nosotros para poder... Y de hecho, esto un poco lo confirma. Cada vez que escuchemos un discurso patriótico costarricense y se está hablando de algún hito que haya consolidado, digamos, en la lucha tenaz de fecunda labor, la independencia, la soberanía costarricense, siempre nos vamos a referir al 11 de abril, nos vamos a referir a la campaña nacional del 1856 y vamos a referirnos a figuras importantes como el general Cañas, como Juanito Mora, el presidente de entonces, y Juan Santamaría. Juan Santamaría tiene una especial, de hecho es vamos a buscarlo. Tienen un especial lugar, no solamente en el corazón de cualquier costarricense de sangre caliente, ¿verdad? Que nos han enseñado, no solamente que existió, ¿no? pero que es un poco complicado, ¿verdad? Yo honestamente en la figura de... no dudo que haya existido algo o algún ser, un Juan Santamaría. Inclusive si es contrario a la historia. Sí, pues no, yo estoy segura de que Juan Santamaría existió, en términos de que es un nombre bastante común. En efecto, habían soldados llamados Juan Santamaría y en efecto se quemó el mesón de guerra. Pero un poco es el mito, ¿verdad?, que surge alrededor de la figura de Juan Santamaría, a ver si fue en efecto él quien quema el mesón de guerra, si en efecto, o sea, el tema es que ya las cosas más como objetivas de la historia no son tan fáciles de entrever, y más que todo cuando es utilizado por las figuras contrarias a Juanito Mora, que de hecho terminan por fusilar a Juanito Mora. Y pues bueno, para poder exaltar una figura de ese periodo de la campaña, pues prefieren pues a Juan Santamaría. Pero también hay algo muy hermoso de Juan Santamaría. Primero cumple una función mucho como de el soldado sin nombre, ¿verdad? La típica tumba al soldado sin nombre, que es como, bueno, hay cuerpos que no se lograron encontrar, hay
tumbas o, ¿cómo se llama?, fosas comunes que no se han logrado distinguir los huesos, ¿verdad? Entonces hacemos una suerte de conmemoración al soldado sin nombre. Entonces yo honestamente aquí le pusimos Juan Santamaría, yo un poco lo asocio a eso, asocio a todos los costarricenses humildes que dieron su vida en la lucha. ¿Por qué humildes? Bueno, porque Juan Santamaría era de Alajuela y tan pobre vivía que no fue a la escuela. Es fundamental la noción de que es el labriego sencillo, es el humilde del pueblo costarricense que incluso en su juventud, que incluso sin conocimientos militares amplios, da la vida por su patria, toma las armas e incluso cuando ve que sus compatriotas están siendo fusilados, cada vez que alguno va con la tea a quemar el mesón de guerra, él mismo se tira por la patria, por la soberanía, por la independencia. Entonces vemos que nuestra o sea, en la idiosincrasia costarricense no vemos ningún problema en asociar la independencia a 1856, 35 años después de la independencia de España, ¿verdad? Entonces, como para que entendamos por qué es que específicamente el periodo de la independencia es un periodo un poco discutido, poco estudiado. Hay gente que se va mucho de un lado, gente que se va mucho del otro. Lo concreto que podemos decir es que había que aclararse los nublados del día, porque 1821 fue una época donde fue bastante confusa qué tenía que hacer la élite centroamericana, ¿verdad? Por un lado tenía México, por un lado tenía proyectos monarquistas, por otro lado había participado en las Cortes de Cádiz, por otro lado habían liberales, por otro lado, etcétera. O sea, es complicado. Pero bueno, como les digo, aquí se menciona a Juan Santamaría, se menciona a la TEA, se menciona al PUAS y se menciona como un hito de orgullo e independencia la campaña nacional de 1856. Qué sé yo, otro poema de Alajuela. Y yo también soy súper localista, por cierto, yo amo a Alajuela. No vivo ahí, por cierto, pero pues nada, muy respetable. Alajuela, ciudad de mis amores, heroica, altiva, señorial, sincera. Florante vergel lleno de flores, solar donde nací, mi luz primera. Eres poema, altar de mis fervores, un símbolo de luz, mi vida eterna, entera. Estrella que le brinda sus colores al escudo oficial de la bandera. Eres musa, ofréndote mi lira, tu cielo azul con esplendor me inspira. Si fuiste la primera en mi cantares, hoy, al cabo de tanto caminar, ya la última has de ser entre mis lares, la ciudad donde anhelo descansar. Súper lindo, o sea, perdón, pero yo opino exactamente lo mismo sobre Alajuela. Yo, pues sí, yo soy bastante localista que vivo en Alajuela. De hecho, hoy me está mandando un montón de mensajes que creo que debería de revisar. Pero vamos a ver. Me gustaría otros que sean más directamente los... ¿Qué hace la Virgen María ahí? La Virgen María. Estoy haciendo cosplay de la Virgen María. Es canon. Es canon hacer... Eso es canon. La gente hace cosplay de la Virgen María en las procesiones. Aquí están. Y ahora, porque no me puedo quedar demasiado tiempo. Y tal vez, de hecho, podríamos hacer una segunda parte donde trate de pasar un poco estos a limpio, por lo menos aquellos que me llamen más la Cascla atención. de la Virgen Santísima y Madre Nuestra Señora. Mi novia fue la Virgen María en una obra escolar. Siendo que María tuvo más hijos, llamarla Virgen no tiene sentido. Ya, dejen de decir, no, sí es virgen y no tuvo más hijos. Párenla. O sea, aquí blasfemias no. O sea, aquí herejías así no. Aquí cosas protestantes tampoco. Así que vamos a leer, menos un martes modesto. Pueden decirme ese montón de blasfemias en otro momento. Mañana, de hecho, es miércoles marxista, es el momento perfecto para blasfemar. Pero martes modesto, hoy somos defensoras de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Vos deberías hacerlo también. Sí. Y de la Inquisición. Que viva la... Yo soy full defensora de la Inquisición, perdón. O sea, ya no hoy en día. Pero en su momento, ¿usted qué prefiere? Los juicios de los protestantes, ¿dónde es? Yo soy bien hereje, excomúlguenme hoy y mañana al paredón. Llamarle caspla católico a un Belén viviente, cara pensativa. Que las quemen a las brujas. Y del Papa. Eso es lo justamente, vea, las brujas honestamente no las quemaba mucho la Inquisición. Ahora estábamos hablando de eso,
Depende del país, pero la mayor parte de los países donde hubo Inquisición, a la gente se le garantizaba un juicio previo. En el caso donde no había Inquisición, nada más las mataban. Es más, había una noción del juicio de brujas, digamos, como lo que le hicieron a la gente en Salem, lo que le hacían a la gente en Alemania, era el siguiente. Vos, no sé, te tiraban al mar y si te morías, si te ahogabas, no eras bruja, eras una persona. Pero si no te ahogabas, eras bruja. Entonces, así, cuidado pierde, ¿no? O sea, pagan justos por pecadores ¿Flota en o todo no momento. flota? Flota o no flota. Si flota es bruja, si no flota, no es bruja, ¿verdad? Entonces, pues la gente se moría por montones. O sea, son miles de mujeres asesinadas por ser brujas. Y eso no es un fenómeno que sea igual por todo lado. Y específicamente en la cristiandad, los donde había Inquisición, había un tribunal, había un juicio previo en donde se te sentaba y se te hablaba, y en la mayor parte de los casos, y ojo, esto es importantísimo que lo sepan, especialmente en el Imperio Español, en la mayor parte de los casos, los curas sabían que las brujas no existían, y en efecto no condenaban a las mujeres por cualquier tontera que la gente se inventara. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a leer un poema para El Salvador. Igualito que en Salem, https://www. Permítame un momento, tengo que escuchar esto. Listo, perdón. Ok. Unos cuantos poemas, Salvador. Ya vino la lluvia, ya nos está jugando en contra Tlaloc, entonces tenemos que apurarnos. Me gustaría leerles un par de poemas más y bueno, tal vez lo dejamos para la próxima, el seguir viendo cuáles para mí serían los poemas más importantes que me gustaría compartir con ustedes. Pues porque... Devuelvan la lluvia. No, aquí llueve 7 meses al año, con mucho gusto se la doy todo un mes. Todo un mes se la puede llevar. Ya con un mes serían milímetros sobre milímetros de agua suficientes para cualquier país normal. Pero en bueno. La Inquisición de la Nueva España en toda su historia nunca se condenó a ninguna mujer por bruja. Se les condenó a cadena perpetua por insurgenica, pero no por bruja XD. Y no solo eso, de hecho, en la Inquisición en América tenía prohibido juzgar a los nativos americanos. O sea, no podía juzgar a los indígenas. ¿Por qué? Porque para la Inquisición aún eran como niños. Espiritualmente no se les podía juzgar. La Virgen se puso a llorar por tales faltas de respeto. En efecto, la Virgen se puso a llorar. Sí, a mí me decían eso. Ven. Bueno, El Salvador. Salvador es la patria querida. Colocada en el mar. Videojuegos me doy cuenta de lo asquerosa que es la sociedad. Porque cree que la gente se sienta con la potestad para insultar o agredir verbalmente a los demás por el hecho de estar detrás de una pantalla. Y cada vez son más racistas diagonal, clasistas diagonal y xenófobos. Tiene toda la razón. Yo creo que una vez alguien me dijo algo que me pareció bastante interesante, porque yo siempre... Que llueva, la Virgen de la Cueva. Deja de jugar al LOLten. Bueno, primero, LOL es súper nefasto, tal vez hay que buscar los mejores juegos, pero pasa mucho, o sea, no tienen que ser juegos, puede ser Twitter, puede ser Instagram. Ahora que estoy más expuesta, la gente sí se atreve a decir muchas cosas que yo diría como, o sea, si usted estuviera de frente, ¿tendría los huevos para decirme eso en la cara, caripicha? Yo diría que no, y no tanto por algún respeto que me tengan a mi persona, aunque tal vez sí, digamos, una suerte de educación y humanidad y modales básicos, pero también por un lado de que probablemente nada más no se atrevan, ¿verdad? Porque al fin y al cabo insultar a alguien, especialmente en físico, yo esperaría que la mayor parte de las personas no psicópatas tenga algún efecto incluso corporal de vergüenza, ¿verdad? Como de, hoy no, estoy atacando a alguien o lo que sea, ¿verdad? No sé, me parece como que las personas utilizan estos espacios. Yo antes lo veía más como que ese espacio, digamos, el que no se viera la cara, es el que provocaba el que yo me diera el derecho de decir las cosas que me da la gana. No. Qué buenos momentos aquellos donde le decían a uno que no ponga el nombre en internet porque un asesino te iba a matar.
Pero bueno, a lo que voy es... Me da harta pereza discutir en internet. Me parece una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. O sea, a lo que voy es que más bien para mí le da a las personas que ya de por sí son así, o sea, ya de por sí son medio oscuras, medio cortitas de mente, maleducadas, le da a estas personas una oportunidad de poder hacer esto sin sentir esa vergüenza, sin sentir tal vez ese rush, ¿verdad? De sentirlo Deberían como... separar las redes sociales, en las que están las personas físicas identificables y otras donde seas anónimo. Es posible, incluso podríamos hablar de que si tuviera consecuencias sociales, aunque sea consuetudinarias o penales serias, las personas ya podrían tener una nueva etiqueta, etiqueta no, o sea, no de marca, sino etiqueta de modales, de internet, ¿verdad? De cómo se usan, para qué se usan, qué debo de interpretar yo como ser humano, si me hacen esto, si me hacen aquello, cómo debo reaccionar a no tener la cara de esa persona, a no tener las expresiones de esa persona diciéndome algo, no sé si lo estoy diciendo en buen sentido, en mal sentido. La realidad es que somos la primera generación que ha tenido que toparse desde su nacimiento con esto de frente, ¿no? Entonces en realidad a nosotros nos va a tocar, y probablemente las generaciones que vienen y ya están aquí, les va a tocar pues esto, ¿verdad? El averiguar cómo hacemos como comunidad, ¿verdad? Para tener nuevos modales, una nueva etiqueta de cómo ser seres humanos decentes si no se nos ve la cara o estamos en redes sociales, ¿verdad? O sea, habría que ver cómo lo desarrollamos. Entonces, bueno, para leerles un par de poemas más, y estos van a ser de América. Bueno, vamos con El Salvador. El Salvador es la patria querida, colocada en el marco brillante de una tierra por Dios bendecida, de una Arcadia feliz y bollante. Un buen día quiso Dios adornarla, y una lluvia de estrellas forjó, y con ella dispuso ataviarla 5 estrellas que en lagos cambió. Y así fue que en el Cuijo y en el lago, y el Ilopango y el Chalchapayá, Cuscatlán ideal cual un mago, que hacia el llano coqueto se va. Y el gran lago de Camalotlán, que es el espejo de un cielo de azul, también una cinta están, son de plata y se enlazan al sur. El río Lempa y el gran Gualcorán, y el río Paz hecho flor de arrebol, ríos que nunca olvidarse podrán porque son los espejos del sol. Blanco azul fraternal, Gonfalón, su divisa es el centro de América, un heroico feliz pabellón que saludo porque es tu bandera. Eso es para El Salvador, muy bonito. Esta es para Colombia. Si hay alguno que esté viendo Colombia se llama así. Y de nuevo, esto es muy, muy interesante porque él fue directamente embajador por Costa Rica en Colombia, ¿verdad? Entonces en realidad sí tiene pues, bastante acercamiento con el país. Y dice así. Se llama Paraíso Terrenal. Fue un poema declamado por el autor en la Academia de la Lengua Colombiana en Bogotá el 2 de diciembre de 1966 en una sesión solemne. Y dice así: desde el cielo, sobre las altas alas de Pegaso, llegué al pie de los Andes inmortales. Bogotá me ofreció su suave regazo, brindándome la miel de sus panales. Sentí que al fin estaba en la morada de los héroes más grandes de la historia, donde el mundo escuchó con clarinada los acordes solemnes de victoria, donde la patria altiva se crecía con aquellos soldados indohispanos, los leones de la noble bizarría que arriaron los pendones castellanos. Y saludé a los Andes respetuoso, de Bolívar luciera sus blasones, al frente de llaneros valeroso para dar la libertad a las naciones. Y sus próceres en parques y jardines, pues le hablan en esas tierras al pasado, exaltando por todos sus confines a quienes gloria eterna han alcanzado. Ansiaba conocer esas moradas, asiento de valientes y regazo de aquellos que, envainando sus espadas, los Andes transformaron en Parnaso. Y así ha sido, ¿no veis los monumentos que enseñan a Bolívar, Santander, que conmueven desde sus cimientos al presente, al futuro y al ayer? Y a los colosos del verbo, Cuervo y Caro, y a Pombo y al autor de la epopeya del Cóndor, a Martínez, ese raro exponente de una alma que destella, amor de patria, a Flores colosal, y a Valencia, y a Ortiz, y Mora y Casas en su simbólica gruta ideal, que al corazón tocaron en masas? Soldados y poetas, yo os saludo, las espadas y liras han triunfado, vuestra grandeza aquí me deja mudo, porque lo grande embruja y me ha embrujado. Porque los hombres todos, colombianos, levantaron muy alto sus anhelos, para vencer altivos castellanos, de azul colmado el aire de estos cielos.
he leído en sus bellos monumentos, con que muestra sus glorias la ciudad, epitafios de hermosos pensamientos, escritos para la inmortalidad. Por último, llegando a un templo urbano, ufano, helénico, de mármol y granito, esta academia, aquí en el propio llano, se oye eterno clamor grito, llamando a todos los que al verbo adoran, a oficiar frente al circo de su altar, aquí donde los sacros dioses moran y enseñan a su patria a venerar. Yo vengo ante este altar a hincar ahora en tierra mi rodilla reverente, y aquí donde lo bello se atesora, con gran respeto a descubrir la frente, y a pronunciar en las cuerdas de mi lira un nombre egregio, tal a una oriflama, que solo con decirlo nos inspira el himno con la voz de Tequendama, el de un apóstol guardador sagrado de esta academia de eternal memoria, togado de la Colombia consagrado y cuyo nombre ya pasó a la historia. Félix Restrepo, sacerdote noble, arquitecto del templo levantado a su sombra, benéfica de roble, por su patria querido y venerado. Ya puedo yo volver a Costa Rica, habiendo conocido a Bogotá, para contar allá en mi tierra tica, y aquí en Colombia el paraíso está. Estuvo muy bonito eso, honestamente. Lástima, bueno, en realidad no le da tanto a los castellanos como a otros de su época. Y pues así van, gran parte de ellos. Vamos a ver qué otros encuentro por aquí bien bonitos. Ah, bueno, ven. Por aquellos y dicen, ay, pero ¿qué es eso tan negro legendario, verdad? En primer lugar, y eso es importante decirlo, en el decálogo de las vanguardias iberófonas, a cualquier país de la iberofonía puede unirse, por cierto, indica que no solamente nosotros nos consideramos herederos de las diferentes izquierdas definidas que han pasado a través de la historia, sino en parte también de los mismos próceres de las patrias, los mismos libertadores. O sea, creo que claramente somos críticos, como el mismo Marx fue crítico, ¿verdad? Pero esa criticidad tampoco nos puede anular del papel importante que han jugado. Es que incluso las independencias fueron importantes en el desarrollo del capitalismo y de la historia como la conocemos hasta ahora. No nos entenderíamos sin que eso hubiese pasado. Entonces, volverse a llorar, ya sea por la independencia o por la no independencia, es bastante ridículo, casi tan ridículo como llorar porque llegaron los españoles en 1492. Otro, y que eso ya lo compartí de hecho, pero bueno, aquí lo leo. España y América. Y dice así: España fue la madre de la América, de Iberia la cultura con la luz. Las Indias, galones llenos de oro, cual precio de un idioma y una cruz. Y en tanto se iniciaba este intercambio, crecieron en América naciones que tienen para España, son sus hijas, pletóricas de amor sus tradiciones. Hoy las tres carabelas legendarias que de España llegaron con Colón son la fe, la esperanza y la caridad, que nos liga a un solo corazón. Me parece muy hermoso, especialmente esa última frase. Las tres carabelas legendarias que llegan de España con Colón son la fe, la esperanza y la caridad, que nos liga a un solo corazón. Me parece muy propio a este periodo, ya hemos discutido anteriormente, donde están, bueno, eso es del 49, ¿verdad? Un año después de la Guerra Civil en Costa Rica. Pero nos da cuenta de esta hermandad histórica que ya las personas que vivieron en el siglo XIX, especialmente a inicios del siglo XX, que escribieron sobre ello, patriotas, ¿verdad?, reconocían la importancia de esta civilización hispanoamericana, iberoamericana. 5 cruces romanas de 5. Y entonces en esta civilización iberoamericana la importancia también de recordar lo que nos une, precisamente, y yo creo que hoy en día, especialmente en un periodo donde estamos viendo la conformación de bloques geopolíticos a escala mundial, donde estamos viendo que Estados Unidos está decayendo como potencia, donde vemos nuevas potencias en alza y nuevos bloques geopolíticos, incluso otro tipo de uniones regionales como en África y demás para salirse de sus lazos neocoloniales con Europa. Es muy triste ver como un estado civil, como un prometedor, una prometedora valga la redundancia, una futura promesa de un estado de civilización iberoamericano, que incluso tenemos muchísimo más institucionalmente sólido que África, que tiene muy pocas décadas de independencia, de nuevo, nosotros somos de las repúblicas más antiguas del mundo actualmente, donde tenemos un idioma común, no pasa en África, donde tenemos una cultura, una idiosincrasia muy similar, que eso tampoco necesariamente pasa en África. Vemos que en África sí están logrando articular el idioma para su liberación de sus cadenas neocoloniales, y en Iberoamérica lo que habíamos recorrido en el siglo XIX y en el siglo XX no lo estamos incorporando para el estudio de qué hacer hoy en día, ¿verdad? ¿Cómo hacemos
para así lograr articular este idioma de liberación, poder articular los conceptos que nos van a llevar hacia una unidad en estilo Estado, civilización, de nuevo, con el cual sí tenemos unos cimientos muy fuertes, incluso más allá de otros, donde ya se están dando ese tipo de proyectos, como en África, como en Asia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que los hispanoamericanos aún no hemos logrado articular estos conceptos para la liberación, teniendo tanto a nuestro favor? Me parece muy problemático. Es nuestra generación la que tiene la responsabilidad de tomar todo aquello que nos sirva del pasado, de pensadores y demás, desechar todo aquello que no haya servido y empezar una crítica radical y profunda a la misma fundación de nuestras repúblicas, que lastimosamente no han hecho más que profundizar los lazos, los eslabones de las cadenas neocoloniales, porque eso fue lo que hizo Estados Unidos y el Imperio Británico en América después de la caída del Imperio Anglosajón, especialmente con políticas como América para los americanos, ¿verdad? Y la doctrina Monroe, que es Estados Unidos dándose la potestad que nadie le otorgó para ser el supervisor de todo lo que pasa en nuestro continente americano. ¿Por qué? Porque nosotros somos tontitos que no se pueden mandar solos. Esa es la base ideológica. Tenemos que renunciar a esto, que ha sido una narrativa asumida por las élites, por los políticos, por la misma burguesía y oligarquía, que depende de esta narrativa porque ellos, su estilo de vida depende de ser un eslabón dentro de esta cadena de dominación imperialista, ¿verdad? De eso depende el estilo de vida de quienes están en el poder en nuestros países, ¿verdad? En que seamos dependientes, en que ellos sigan sirviendo como los intermediarios privilegiados entre nuestra relación con el imperio, ¿verdad? Hasta que estas ideas calen en la sociedad tardará mucho tiempo, todo se verá a futuro. La historia barajará las cartas y nos tocará jugarlas. Pero ya la historia ha barajado sus cartas. O sea, no es como una entidad que dice, bueno, ya empezó el juego, barajémosla ahora. Ya, vos naciste y ya las cartas estaban barajadas. Ya el campo de juego se estaba gestando indiferentemente de vos. Vos ya has nacido hoy 1949, ya el mundo te está dando unas cartas con las cuales jugar. Entonces sí, ojalá los españoles quieren ser europeos y los americanos estadounidenses. Es terrible, es terrible. Pero en efecto, o sea, yo creo que no, esto mismo que decís, tenemos que jugar las cartas. Ya es suficiente con analizar las cartas que se nos fueron barajadas. Es importante utilizarlas hacia la liberación de nuestro pueblo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que empezar a tomar compromiso por lo que pasa en nuestros países. Ser nosotros esa voz, en nuestra generación, que sí sepa utilizar esas cartas para el bien. Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Vamos a esperar a nosotras generaciones más a ver cuál generación va a agarrar ciertas ideas que nosotros tengamos y ellos sí lo logren hacer. Ya nosotros tenemos unas cartas buenísimas con las cuales jugar. Si tenemos un imperio en contra, por supuesto, un imperio en decadencia y un animal herido es un animal más peligroso. Eso sí es cierto y totalmente de acuerdo. Pero tengamos claro que tenemos unas cartas muy prometedoras, incluso con todo eso en contra. Tenemos todo un continente que desde el río Bravo hasta la Patagonia habla el mismo idioma, tiene la misma religión, comparte 300 años de historia común. Tenemos antecedentes históricos, políticos, administrativos concretos de unidad, incluso muchísimos ejemplos de intentos de integración regional, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, económica, política, etcétera. En realidad se nos barajaron cartas muy prometedoras. Hay que saber cuál es la estrategia que nos sirve a nosotros, cómo articular esas cartas en un juego exitoso donde ganemos. Y de nuevo, tenemos que, como también le va a tocar a las generaciones que siguen, a nuestros hijos y nietos y demás, pero nosotros, como ellos tendrán que hacer en un futuro... Programa nuclear secreto ya. Para empezar con el puntazo de dar la sorpresa de tenerlo. Tenemos que asumir nuestra labor histórica. Que le estoy escribiendo, para 2030... Si como sociedad no arreglamos la desigualdad, el hambre, la guerra y la falta de empatía, nos vamos a morir todos y los encargados del gobierno en todos los países van a trabajar para que todo se vaya a la mierda. Hay que soltar la bomba geopolítica. Bueno, si estás tan seguro de eso,
Entonces yo creo que deberías despertarte todos los días con la intención de qué puedo hacer para incidir genuinamente en el horizonte político de mi país y cambiar las cosas antes del 2030. Si tengo tan seguro que eso va a ser, si tengo seguro de que hay una Agenda 2030, esa Agenda 2030 es tal, tenemos que hacer algo al respecto. No veas las cosas que oigo de la gente de mi pueblo, tanto mayor como joven. Bueno, pero la primera internacional cabía en un taxi y vea todo lo que lograron hacer y todo lo que lograron influir por generaciones. El punto es que aquellos que no estamos alienados, aquellos que sí queremos un cambio, no tenemos que esperar. No tenemos que esperar hasta que uno note que las masas ya están conscientes, que las masas de alguna manera mágica han logrado salir de su alienación, porque no, o sea, las masas si están alienadas es porque es una operación sistemática para que esas masas estén alienadas a través de todas las instituciones hegemónicas, de las narrativas, de diferentes imposiciones ideológicas que se nos ponen. Desde la misma escuela, la misma universidad, la misma sociedad, se traspasan las ideas dominantes, perdón, las ideas de la élite. O sea, a ver, las ideas de cierto periodo, las ideas hegemónicas dominantes son las ideas propias de las élites del momento, ¿verdad? O sea, a ver, no es algo tan mecánico, pero en efecto, ellos tienen el control sobre las instituciones que generan esta hegemonía ideológica. De nuevo, escuelas, universidades, periódicos, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos tienen el control de lo que la gente consume, y lo que la gente consume, al fin y al cabo, termina por alterar la visión de las personas. No solamente lo que la gente consume, el estilo de vida que la gente tiene, cómo come, cuánto trabaja, cómo se distribuye su tiempo libre, cuántas vacaciones tiene, qué posibilidad tiene esa persona. Versión del mito de la caverna. Exacto, entonces lo que tenemos que tener claro es que si yo asumo que yo no soy alienada, ¿verdad? Como parece ser que es el caso de nosotros, ¿qué puedo hacer yo todos los días para evitar esa Agenda 2030? ¿Qué puedo hacer yo todos los días para mejorar como persona? Recuerden entrar a sus respectivas vanguardias https://www.vanguardias.org/. Muchas gracias, Paco, eso es cierto. Una parte, o sea, si usted dice, no, yo soy anarquista, no me convence ninguna agrupación, pues entonces haga algo, métase en un sindicato, lea más, vaya a apoyar a las protestas populares del momento, trate de darles una dirección de vanguardia. Sin embargo, yo sí soy marxista, yo sí soy leninista, y creo que yo solita no hago nada ni voy a dejar nada. Tiene que ser a través de una organización de vanguardia, tiene que ser a través de una suerte de partido que incluso si yo me muero mañana, mis ideas y mi trabajo no queden en el aire, sino que siga a través de una organización, siga a través de algo estable en el tiempo, algo que se funde, ¿verdad? Y que esa organización tenga esa intención de agarrar las cartas que nos ha dado el destino y saber, a través del estudio de teoría, digamos, a través de una noción concienzuda, poder cambiar con mis cartas el juego. ¿Por qué? Leer es lo que la gente necesita, y más que nada saber cuál es la verdadera meta y trabajar hacia ella, como dice usted. Y me parece que es fundamental que la gente se organice, que empiece a reconocer que solita no hace nada, que quejándose en su casa no hace nada, que llorando en su casa por las condiciones laborales no hace nada. La fuerza la dan los números. Divide y vencerás. Nos tienen divididos, que es lo mismo que decir, nos necesitan alienados para mantenernos divididos. Por lo tanto, si yo no soy alienada, lo primero que tengo que estar haciendo es buscando comunidad, buscando unidad, buscando organización, buscando algo más grande que yo. Más que leer es imprescindible una conciencia de clase. Sí, porque si estoy leyendo así por leer, pues nada, o sea, de nuevo, no es solamente interpretar el mundo, es cambiarlo. Si yo tengo la capacidad para interpretar el mundo, puedo ver lo que está bien y puedo ver lo que está mal, ¿cómo puedo hacer yo para influir sobre lo que está bien y lo que está mal? Para el mejor de la humanidad, para lo mejor de la humanidad. Pero bueno, diciendo todo esto, quiero agradecerles muchísimo por estar todo este rato. Ya hace mucho calor, ya bajo la lluvia. Gracias por interesarse por las diferentes cositas que vimos hoy. Creo que están bastante interesantes, desde las recetas médicas de figuras importantes del país, los poemas de mi abuelo, quién era mi tatarabuelo, qué era lo que hacía, y diferentes curiosidades. Creo que estuvo bastante bonito. Les quiero agradecer muchísimo por quedarse desde el inicio hasta ahora, muchos de ustedes. Si alguien me está viendo, por favor. Directo mañana y el jueves. Me parece que definitivamente mañana, no sé si el jueves, pero ojalá que sí. Pero bueno, como les digo, igual síganme en mi Instagram y en mi Twitter, donde en cualquier caso, si no puedo, si puedo, si me atraso, lo que sea, normalmente
lo anuncio por esos medios, ¿verdad? Por historias o por tweets o lo que sea. Entonces, bueno, pueden seguirme, Rabot-Rants. En el caso de Twitter sería, por acá está, Rabotnista-mad. Entonces, igual pueden ver en la descripción de Twitch, de Twitter, de todo, todos mis enlaces. De igual manera hay donaciones, si hay alguno aquí que le gustaría hacer donaciones, también pueden meterse a mis enlaces y van a encontrarlo, así que sería de muchísima ayuda. Diciendo eso, de nuevo, si alguien está viendo esto, por favor dele like y sígame, ya sea en Twitter, en Twitch o en YouTube, ¿verdad? Dejen un comentario en YouTube, aquellos que no pudieron estar en vivo. Y bueno, como siempre les digo, voy a resubir esto, ¿no? A YouTube. Nada, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por todos los comentarios, ojalá puedan compartir esto para expandir nuestra comunidad, ojalá puedan unirse al Discord, ojalá puedan seguirme en todas las redes para estar siempre comunicados y decirles que, pues nada, abrazos Gracias iberófonos y besos socialistas. ¡Mua! Hasta luego.